Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A70 versus al Motorola Moto Z3 Play. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El diseño del Samsung A70 es casi idéntico al de los Galaxy A50 y A30, lo cual nos da a entender que Samsung está tratando de adoptar un lenguaje de diseño común en todos los ámbitos, pero creo que deben poseer ciertas diferencias en su diseño para que en sí sean terminales únicos. Pero bueno, con esta familia A no lo vamos a tener. Tal como está, el Galaxy A70 es un teléfono inteligente de plástico con una parte trasera ultra brillante que se ve bastante bien, pero esta parte es un imán de rasguños y desgaste. Después de solo unas semanas de uso ya estoy empezando a ver unos micro rasguños en el teléfono. No estoy muy seguro de cómo el teléfono quede después de un mes de uso, pero bueno, algo que ayudará a contrarrestar esto es que Samsung incluye una funda protectora en la caja del dispositivo. Como ya hemos visto antes, al compartir diseño con sus hermanos menores, este terminal también comparte sus marcos reducidos, que para ser sinceros están bien logrados. En sus dimensiones tenemos 164.3 x 76.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El Motorola Moto Z3 Play sigue la estela de diseño de sus hermanos mayores, pero con la misma idea que han seguido otros como el Moto G6. Pasamos del aluminio al cristal y metal como material de fabricación, un diseño doblemente premium que no hace que perdamos la funcionalidad más mítica de los Z, los Moto Mods, que para esta oportunidad siguen estando presentes. En la parte delantera está la protagonista, un gran panel de 6 pulgadas con una relación de 18:9 en resolución Full HD con tecnología AMOLED. Si bien los marcos de la pantalla están muy conseguidos, no llega a los niveles de optimización de otros rivales del mercado. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 156.5 x 76.5 x 6.8 milímetros de grosor y un peso de 156 gramos. En el Samsung A70 vamos a tener 4 distintas tonalidades que dependiendo del país donde te encuentres podrás tener disponible o no. Entre ellas están el negro, blanco, azul y un tono coral. El Motorola Moto Z3 Play lo podremos encontrar en la tonalidad índigo, una clase de color oscuro. Para el Samsung A70 tendremos los botones y la posición del puerto en su ubicación tradicional, es decir, el control de volumen y el botón de encendido están en su lateral derecho, en cambio la ranura para la tarjeta microSD y SIM card se encuentran en su lateral izquierdo. A lo largo del borde inferior se encuentra el puerto USB-C y el puerto jack de 3.5 mm para los auriculares. Este tipo de puerto C, como ya sabemos, facilita tiempos de carga y velocidad en la transferencia de archivos. Al igual que el Galaxy A50, el A70 incluye un escáner óptico de huellas dactilares en la pantalla. El rendimiento es francamente no tan bueno, se tarda un segundo completo y a veces más para que el sensor reconozca la huella. Tendrás mejor suerte con el reconocimiento facial, una solución más rápida pero que no es tan segura. Para el Z3 Play nos toparemos en su lateral derecho los botones de subir y bajar volumen, además del lector de huellas al estilo de los Samsung de generaciones pasadas, de los cuales ya nos quejamos en su día. Este lector es eficaz, algo extraño al tenerlo en este sitio, ya que estamos acostumbrados a que se encuentre en el panel frontal o en su parte trasera, por lo cual al inicio es difícil acostumbrarse a esto. Por otra parte, en su lateral izquierdo encontraremos el botón de desbloqueo del teléfono, lo cual es complementario con el puerto USB tipo C en su parte inferior, lo que está siendo tendencia para algunos terminales lanzados este año. Otra característica de este terminal es que se pierde el puerto jack de 3.5 mm, lo cual es una tremenda pena para los que usamos este tipo de puerto cotidianamente. Para el Samsung A70 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para este Motorola Moto Z3 Play vamos a contar con una única versión de 4 GB en sus dos versiones que varían según su almacenamiento.
En el Samsung A70 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Motorola Z3 Play vamos a tener dos versiones distintas, en una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 2 TB con memorias de expansión microSD. Para el Samsung A70 vamos a tener el procesador Snapdragon 675 que corre a 2 GHz. Este es un procesador octa-core con 6 núcleos de eficiencia Cortex A55 y otros 2 núcleos Cortex A76 que proporcionan toda la potencia que puedas necesitar. Como dato curioso, este procesador se encuentra en el Redmi Note 7 Pro. En este terminal, si bien el procesador sobresale en tareas intensivas, la GPU Adreno 612 no lo es del todo potente. En el A70 el rendimiento de los juegos es bastante fluida. Por ejemplo, en juegos como PUBG Mobile, este terminal se extiende hasta ultra gráficos y a pesar de la advertencia sobre una posible caída en velocidad de fotogramas por segundo, el teléfono se comporta perfectamente. Si bien el dispositivo se calentó durante sesiones de juego muy largas, nunca fue incómodo sostenerlo y la pantalla expansiva realmente se suma a la experiencia del juego. El hardware de este Moto Z3 Play no es que sea una maravilla, eso se reserva a los modelos superiores, pero con esto cualquier usuario medio tendrá más que suficiente. Partimos con el procesador Qualcomm, exactamente el Snapdragon 636 octa-core que está acompañado con la GPU Adreno 509 y además corre a 1.8 GHz. Todo esto nos indica que en principio este modelo no debe tener problema alguno con las aplicaciones y además no será muy exigente con el consumo energético. Por ejemplo, en juegos de gran demanda gráfica sale sin inconvenientes preocupantes y con juegos que no requieran tanto su procesador o tarjeta gráfica actúa de la mejor forma. En pocas palabras, un gran procesador con el cual no tendrás queja alguna. En el Samsung A70 vamos a tener que una de las ventajas de las dimensiones más grandes es que Samsung pudo instalar una batería mucho más grande, la celda de 4500 mAh, la cual asegura que obtendremos fácilmente un día completo de uso y probablemente más. En promedio el teléfono duró cerca de 2 días completos, el tiempo de pantalla fue casi de 7 horas, una cifra bastante buena para un teléfono con una pantalla tan grande como esta. El A70 es el primer teléfono de Samsung que se envía con soporte para carga rápida de 25 vatios, aunque no es tan rápido como algunos estándar de la competencia, pero con el cargador que nos envía Samsung podemos cargar la batería en menos de 2 horas. El Moto Z3 Play, teniendo un grosor de tan solo 6.8 mm, era obvio que debía poner una batería no tan potente, pero que fuera suficiente. Entonces encontraremos en su interior una batería de 3000 mAh, que posiblemente llegue al día de autonomía, sin un uso riguroso, claro está. Pero recordemos que contaremos con los Motomods de batería, uno de los cuales se incluye en el paquete de venta, aclarando que esto dependiendo del país en donde lo compres. Por otro lado, la batería del Moto Z3 Play no es extraíble, de manera que no podrás cambiarla por otra. A decir verdad, se esperaba un poco más revisando las generaciones anteriores, aunque positivamente tenemos que este dispositivo es compatible con carga rápida tipo Quick Charge 3.0, gracias a lo cual logramos una carga del 25 o 20% de batería en tan solo 15 minutos. El Samsung A70 ejecuta la versión Android 9.0 Pie con una interfaz de usuario propia de Samsung que se hace llamar One UI. Para el Motorola Z3 Play contaremos con el sistema operativo Android 8.1, con el cual tenemos algunas aplicaciones predeterminadas y con posibilidad de hacer gestos, hacer uso del asistente hecho por Motorola, etc. El Galaxy A70 viene equipado por una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED. Este panel es grande, vibrante y lo suficientemente brillante como para disfrutar realmente de la multimedia, ya sea de la última serie de Netflix o un popular juego móvil. Los elementos aparecen en la pantalla y la experiencia es definitivamente inmersa. La resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 es quizá un poco baja en una pantalla tan grande. Con esta pantalla podemos observar que hay una cierta suavidad en los iconos, textos y ciertos elementos.
Sin embargo, dudo que a la mayoría de los usuarios les importe o incluso lo noten a menos que el teléfono se coloque al lado de un panel de mayor resolución. Debemos señalar que la pantalla suele ser uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono, por lo que es probable que Samsung esté ahorrando unos cuantos dólares al quedarse con Full HD Plus en lugar de saltar a Quad HD Plus. Y si te lo estabas preguntando, sí, el teléfono se vuelve lo suficientemente brillante como para poder verlo fácilmente en el exterior, algo que se configura automáticamente con su sensor de luz ambiental. El panel que se ha utilizado en este Motorola Z3 Play es tipo Super AMOLED, con unas dimensiones de 6.01 pulgadas y que cuenta con Gorilla Glass 3. La densidad que ofrece debido a su resolución Full HD de 1080 x 2160 píxeles es de 402. El porcentaje en pantalla que tiene este dispositivo sacando sus marcos es de 85%, es decir, una gran pantalla. Este dispositivo tiene una relación de 18:9, por lo que mantiene la tendencia del mercado actual a este tipo de paneles por una visualización más óptima de contenido. Este Moto Z3 Play tiene una pantalla de unos colores muy vivos por ser Super AMOLED, de los mejores tipos de paneles que Motorola pudo montar en este dispositivo y que de seguro sus competidores desearían tener. Samsung continúa con su nuevo amor por las cámaras triples. En la parte posterior, el Galaxy A70 apila un sensor primario de 32 megapíxeles con una apertura focal 1.7, un disparador gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara de 5 megapíxeles como sensor de profundidad. En cuanto a las selfies, el Samsung A70 también usa el mismo sensor de 32 megapíxeles de su parte trasera en su parte frontal. En cuanto a la calidad de sus cámaras, el teléfono logra funcionar en las líneas esperadas en la mayoría de las condiciones de luminosidad. La detección de las escenas generalmente es activa, las imágenes tomadas con el A70 a la luz del día tienen una buena cantidad de detalles, sin embargo la cancelación agresiva del ruido a veces hace que podamos apreciar muchos detalles. El rango dinámico podría haber sido mejor, la cámara también tiene problemas para manejar la luz del sol, en el interior logra hacer un trabajo decente, los disparos que se hacen con luz artificial se ven limpios y vibrantes por otro lado. La cámara de selfies es sin duda una de las mejores en este segmento de precios, las imágenes se volvieron geniales, con ricos detalles y colores de piel naturales. También debemos recordar que este terminal posee reconocimiento facial, el cual pese a no ser del todo seguro es más rápido que el lector de huellas, pues aún es una tecnología en desarrollo. Las cámaras que ofrece el terminal Z3 Play incluyen 3 sensores en total, la principal y trasera llega con 2 elementos de 12 y 5 megapíxeles, siendo la apertura del primero 1.7 y la segunda destinada a adquirir información de profundidad. Esta cámara tiene la capacidad de grabar en resolución 4K. Para su parte frontal tenemos un sensor propio para selfies, el cual es de 8 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y flash LED. Este dispositivo permite realizar fotografías con efecto bokeh, lo cual hace enfocar el objeto del frente y su fondo tornarlo distorsionado, como por ejemplo esta imagen. Algo adicional y que es de agradecer es que este smartphone cuenta con Google Lens, el cual tiene la capacidad de ser un motor de búsqueda visual con muchas posibilidades, que de seguro dará de qué hablar en el futuro. En resumen, estas cámaras del Moto Z3 Play son muy buenas para la gama en donde se encuentra, con capacidades diferentes y con unos resultados muy buenos, colores no tan saturados y muy vivos. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A70 es de 1.150.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.569 pesos mexicanos, que a su vez son 334 dólares, que equivalen a 298 euros. Para el Motorola Moto Z3 Play es de 1.550.000 pesos colombianos, que equivalen a 8.855 pesos mexicanos, que a su vez son 451 dólares, que equivalen a 402 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A70 le gana al Motorola Moto Z3 Play en personalización, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Motorola Moto Z3 Play le gana ampliamente al Samsung A70 en los siguientes aspectos: diseño y precio.
Este video resultó bastante entretenido, pues el terminal más económico le dio una paliza al más costoso, y estoy hablando del Samsung A70, que siendo más barato le propina una tremenda paliza al Moto Z3 Play, quien únicamente logró ganar en el apartado de diseño y precio. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.